Buenos días, muchachos. Bienvenidos sean todos ustedes a Universidad Atrévete. Bienvenidos a aquellas personas que son nuevas y bienvenidos a los que están de regreso. Hoy vamos a estudiar opciones americanas. Este es el curso básico de opciones americanas. Espero que presten atención. Todas las preguntas van a estar al final del curso. Así que por favor levanten sus manos apenas tengan una pregunta, pero se van a contestar al final del curso. Tengan a mano una libreta y una notica para que puedan anotar algunos conceptos o anotar alguna información que ustedes creen que se les pueda olvidar, pero presten mucha atención. Recuérdense que este video va a estar grabado y a los que están viendo este tutorial grabado, por favor, recuérdense que la sección de preguntas está hasta el final del video. Ustedes pueden hacerles cualquier pregunta a sus profesores. Puedes comunicarte conmigo a través de la universidadatrévete.com y ir a buscarme ahí, mandarme un mensaje o con cualquiera de los profesores que los pueda ayudar. Así que sin decir otra palabra, vamos a comenzar. Bienvenidos, futuros traders, porque para eso estamos acá, para ser traders. Hoy vamos a hablar sobre el mercado de opciones americanas, los contratos, específicamente cuando hablamos de contratos, hablamos de opciones americanas. No vayan a confundirse con opciones binarias, no tienen nada que ver opciones americanas. No vayan a confundir opciones americanas con opciones binarias, no tiene nada que ver. Opciones americanas es 100% regulado, las binarias no son reguladas y para mí no es un instrumento financiero, sino de apuesta. Opciones americanas no es apuesta, tiene un sentido común. Bueno, comencemos entonces con la clase. Espero que estemos preparados. Antes, debes de saber que yo no soy tu asesor financiero. En todas tus acciones financieras o comerciales, debes de buscar el asesoramiento de profesionales calificados para asegurarte de que estás haciendo lo mejor para ti. Así que sabiendo esto, comencemos. Esto es 100% educativo. Una nota importante que quiero comentar cuando estamos en el mundo de las opciones es que el propósito de este curso es enseñar de forma eficiente las principales y más comunes prácticas al operar en un mercado de opciones. Es recomendable que este curso sea completado por el estudiante, inversionista o trader antes de operar opciones americanas. El curso no abarca todos los temas que afectan las opciones. El estudiante debe de tener en cuenta que hay otros factores como la situación generales de la economía, la oferta y la demanda en el mercado, las tasas de interés, la volatilidad y la liquidez que afecta al precio de las opciones. La práctica y el estudio continuo te ayudará a entender mucho mejor el mercado de las opciones americanas. Muchachos, vamos a aprender, vamos a analizar, vamos a preguntar. No se queden con ninguna duda, por favor. Si algo no entienden, levanten la manito y pregunten. Recuérdense que hay muchas personas que dicen, o hay un mito que dicen que las opciones americanas son muy peligrosas. Realmente no son tan peligrosas o no son peligrosas. Simplemente que si no desconoces cómo funcionan, pueden llegar a ser peligrosas. Pero una vez que las entienden, es uno de los instrumentos más nobles que yo he visto en el mercado. Continuemos. ¿Qué son contratos de opciones? Todos sabemos lo que son contratos, pero ¿qué son contratos de opciones? Si sabes lo que es un contrato, ya tienes idea más o menos de lo que estamos hablando. Una opción financiera le da el derecho al comprador a cambiar una opción financiera le da derecho al comprador a cambio del pago de una prima y obligación al vendedor que recibe el pago de la prima de comprar o vender determinado activo subyacente. Cuando ustedes piensan en opciones, tienen que pensar en un contrato. Cada vez que tú pienses en opciones americanas, piensa que cuando tú estás comprando una opción,
estás es firmando un contrato con el que te lo está vendiendo, y si tú estás pagando esa prima, tú tienes un derecho, más no una obligación. Eso lo tienen que entender muy bien. Repito, es un contrato entre dos partes. ¿Cuál es la primera parte? La que paga el contrato. Ese se llama comprador. Comprar, pay. ¿Quién recibe el dinero? El vendedor, sale. Hay dos partes. ¿Quién tiene el derecho, más no la obligación? El que paga la prima, el que compra. ¿Quién tiene la obligación? La obligación la tiene el que recibe la prima, el dinero. Esto ocurre a partir del precio establecido en un strike price y un plazo de vencimiento preestablecido conocido como fecha de expiración del contrato. Tú tienes un contrato y hay dos parámetros sumamente importantes a la hora de firmar ese contrato. Es el precio a lo que están de acuerdo a vender esas acciones y por cuánto tiempo ese contrato va a estar vigente. Eso se llama fecha de expiración. Y digo vigente porque en las opciones americanas el comprador puede ejercer la opción de compra o venta en cualquier momento. No tiene que esperarse al vencimiento de la misma, como diferencia de lo que ocurre en las opciones europeas que se ejecutan solo al vencimiento. Nosotros operamos opciones americanas. Significa que desde el día que compras el contrato o que pagas la prima o que recibes el dinero si eres un comprador, hay el riesgo o tienes el derecho de ejecutar ese contrato. Eso espero que esté bastante claro. Si no, al final del programa, al final del curso o al final de este curso, ustedes me hagan la pregunta si no entienden. Pero quiero que comprendan. Tiene desde el momento en que el contrato se asigna a ti, o sea, ya lo tienes, ya lo compraste, es tuyo, tú puedes ejercer ese derecho. Inmediatamente lo puedes ejercer si quieres. Que no es lógico, comúnmente no pasa, pero lo puedes hacer. Significa que si tú lo puedes hacer como comprador, el que lo está vendiendo tiene que entender que él tiene la obligación en cualquier momento de cumplir con lo que está escrito en ese contrato, ya sea de comprar o de vender acciones. Eso significa que tiene riesgo de asignación en cualquier momento. Ya hablaremos lo que es eso más adelante, pero quiero que estos conceptos al principio lo tengan claro. Antes de hablar de lo que es un contrato, cuando yo diga contrato de opciones, usted va a entender que usted está hablando de derecho de comprar 100 acciones o de vender 100 acciones. En otras palabras, los contratos de opciones se manejan en lotes de 100. Cada lote tiene 100 acciones. Y cuando estoy hablando de derechos, estoy diciendo el derecho de comprar 100 acciones o vender 100 acciones. ¿Cuáles son las ventajas de una opción americana? Primero, la libertad de ejercicio. ¿Qué significa eso, Drew? La posibilidad que tiene el comprador de ejercer el derecho en cualquier momento hasta el vencimiento. Eso lo explicamos al principio. Recogida de beneficios. ¿Qué significa esto? Se puede recoger beneficio tan pronto como el precio del activo subyacente se mueva a su favor. Significa si ese contrato ya está ganando dinero porque se valoró, usted tiene el derecho de vender ese contrato, de cerrar ese contrato o inclusive de asignar ese contrato cuando usted quiera sin ningún problema.
porque recuérdense que no tienen que esperar hasta la fecha de vencimiento. Usted también puede pasar ese contrato de un lugar a otro, o sea, de un comprador, usted puede, ahora que usted tiene el contrato, puede vender ese contrato a alguien más y pasarle esa responsabilidad o esa continuación de ganancia a otra persona, pero usted recibe su beneficio en cualquier momento. Son muchas dudas que las personas creen que tienen que esperar hasta el final para recibir el beneficio. No, lo puedes hacer en cualquier momento. Y si deseas las acciones que están ya ganando dinero, puedes ejercerlo en cualquier momento también. Ejercicio antes del día de exdividendo. Eso es muy común en los contratos. Cuando usted compra un contrato, en el caso de opciones americanas sobre acciones, permite al comprador de una opción de compra sobre acciones ejercer la opción y obtener los dividendos de esa acción. Es de ahí donde viene lo que ustedes conocerán como el riesgo de dividendo, que lo hablaremos más adelante. Pero ustedes saben que las acciones pueden pagar dividendo. Mientras tú tengas un contrato, tú no recibes dividendo, pero tú puedes ejercer ese contrato, si te conviene, antes de la fecha de pago de dividendos para tú poder obtener los dividendos. Si tú tienes el contrato, tú no obtienes dividendos. Tú lo que tienes es un contrato, una promesa. Otras ventajas que tienen los contratos de opciones: poder de compra, mejor capacidad de tu capital. Si tú no tienes suficiente liquidez, suficiente capital, presta atención a este curso, porque esto es lo que te puede ayudar a ese empuje para tú poder recapitalizarte, para poder mejorar tu capital, para poder crecer tu capital, porque con los contratos puedes hacer operaciones sin tanto capital. Entonces, mejora la capacidad de tu capital, aumenta tu buying power, entre comillas, se puede decir. Ya les voy a decir por qué. Pero al aumentar también la capacidad de tu capital, también aumenta la capacidad del riesgo, porque puedes manejar cantidades de acciones por un precio menor. Eso lo vamos a ir hablando a medida que este curso se desarrolle. Esta es la primera clase. A medida que el curso se desarrolle, ustedes van a ir aprendiendo de lo que yo les digo. Pero esa es una de las ventajas que tiene los contratos. Versatilidad. Ojalá que esté bien escrita. Creación de diferentes estrategias. Los contratos te permiten operar en un mercado en alza, en un mercado bajista, en un mercado lateral, o inclusive te ayuda a entrar al mercado en precios futuros que no conocemos o que sospechamos. Te permite ganar en un mercado no solo direccional. ¿Qué significa direccional? Cuando estamos operando acciones, es direccional. Si el precio de la acción sube, tú ganas. Pero si no sube y no hace nada, no pasa nada contigo. Si el precio cae, tú pierdes. Eso es direccional, que dependiendo para dónde se mueva, tú ganas o pierdes. En un contrato, el precio puede moverse hacia arriba, puedes ganar, puedes moverse hacia un lado, puedes ganar, inclusive puede moverse hacia abajo al mismo momento y puedes ganar. Puedes utilizar estos contratos para entrar en movimientos bidireccionales. Eso lo veremos también más adelante. Es bastante versátil. La creación de estrategias. Puedes crear muchas estrategias. El riesgo. Esto puede estar en las ventajas o en las desventajas. ¿Por qué? Porque el riesgo, si lo sabes controlar, es completamente controlado. Permite controlar tu riesgo. Lo que pasa es que las personas se olviden de cuál es su riesgo. Entonces pierden todo porque no tienen riesgo. Se dicen, no, yo me quiero ganar $100,000 en la primera operación o $1,000 en la primera operación, pero ganándote $1,000 también puedes perder $1,000. Entonces tenemos que entender que los contratos tienen riesgo, pero el riesgo es controlado. En el mismo contrato puede ya estar controlado el riesgo, porque nunca vas a perder más de lo que cuesta ese contrato, más de lo que pagaste por prima. Jamás, jamás va a pasar. Hay algunas excepciones que lo vamos a ver más adelante, que puede ocurrir, pero aquí te vamos a enseñar cómo evitar
cualquier tipo de riesgo innecesario a la hora de comprar o vender un contrato. ¿Qué es una prima? Hablamos tanto de que prima, que yo pago un contrato. ¿Cuál es el valor del contrato? En realidad no es el valor del contrato, en realidad es el valor de la prima por la que fluctúa ese contrato. Entonces, ¿qué es una prima? La prima es el monto que pagamos al vendedor, que alguien te lo tiene que vender, por tener un derecho, mi derecho, de comprar o venta en una fecha y precio determinado. No obstante, existen modelos teóricos que tratan de determinar el precio de la opción en función de una serie de parámetros. Tienes que entender que cuando hablamos de prima, es ese monto que te va a aparecer que dice contrato tal, contrato Apple a 250, ya lo veremos a medida que vamos entrando en el contexto. Ese precio que está ahí, que cambia, es el precio de la prima, no es el precio de la acción. Ese precio está relacionado con la acción, ya lo vamos a ver, que son algunos parámetros, pero no es el precio de la acción, es el precio del contrato, es lo que tú vas a pagar por tener ese derecho como comprador. O si eres un vendedor, porque está el que lo vende, es el derecho, es el dinero que vas a recibir por tener la obligación de cumplir con el comprador. El precio no es precio, disculpen ahí el error, el typo. Cuando puedas, Henry, cuando terminemos, corregimos eso. El precio de una prima de opción se establece en función de la ley de oferta y demanda que establece el mercado y también dependiendo de modelos teóricos que tratan de determinar el precio de la opción en función de una serie de parámetros. Pero sigue estando en cuenta la oferta y la demanda, sobre todo para el spread, que ya veremos más adelante en qué cambia esto. Pero el 90%, diría yo, extraoficial, se trata de funciones en serie de parámetros exclusivos, ¿ok? Que fueron inventados. Ahorita no me acuerdo el nombre, lo debía haber buscado. No importa, aquí estamos para hacer billetes, no para una clase de historia. Lo que ustedes tienen que entender que hay una serie de parámetros que puede señalar el precio del contrato. ¿Cuáles son estos parámetros? Bueno, los parámetros más importantes que influyen en el precio de la prima o de lo que cuesta un contrato, los más importantes son los siguientes. El precio del activo subyacente. ¿Qué significa esto? Ya lo vamos a ver, pero ya lo vamos a ver. Fecha de expiración del contrato. ¿Por cuánto tiempo está ese contrato abierto? Precio de ejercicio, el famoso strike price, y la volatilidad. ¿Qué es el precio del subyacente? Sencillo. Es el precio en que cotiza la acción por la que escribimos un contrato. Significa, si tú estás haciendo un contrato de Uber, la prima va a depender de cuánto está la acción de Uber en ese momento. ¿Ok? Y cuál es el strike price que tú vas a elegir. ¿Ok? Ya lo vamos a ver. Pero primero piensa, estás haciendo un contrato de Uber, bueno, el precio del contrato va a tener una relación con a cuánto está el precio de Uber en ese momento. Fecha de expiración. Los contratos tienen una fecha de expiración, tienen un periodo desde el momento que recibes el contrato hasta que se expire. Y durante ese tiempo sabemos que podemos comprar, podemos venderlo o podemos ejercer nuestro derecho. El tiempo límite, el plazo para cada contrato. Esta fecha de expiración dependerá de la estrategia y el contrato que realizamos. Muy importante saber que la expiración del contrato va a estar directamente relacionada con las estrategias que usemos. Así que no se casen con una fecha de contrato. No hagan todos los contratos LIPS. Bueno, ya verán lo que significa eso más adelante, pero no hagan todos los contratos a un año, y tampoco tenemos por qué hacer contratos a 30 días. Podemos hacer inclusive contratos a 7, a un día, a 2 días, a 3 días. Lo importante es entender qué estrategia estamos usando, porque va a estar directamente relacionada a la fecha de expiración. Anoten eso para que se recuerden. La fecha de expiración es muy importante en los contratos. Muy importante. Ya verán por qué, pero es muy importante.
precio del ejercicio, el strike price. Ya hablamos de que tú vas a tener el derecho, ¿verdad?, de comprar o vender 100 acciones, porque tú estás comprando un contrato. O si lo estás vendiendo, vas a tener el deber de comprar o vender 100 acciones. ¿Pero a qué precio? Bueno, al precio establecido en el contrato. Ese precio se llama strike price, donde tú ubicas el precio, es donde, al precio que está marcada esa obligación o ese derecho. Eso es el strike price. En finanzas, el precio de ejercicio o precio de strike de una opción es preciso fijado, es el precio fijado al cual el propietario de la opción puede comprar en el caso de una opción de compra o puede vender en el caso de una opción de venta. El valor de la mercancía subyacente, en este caso, las 100 acciones que estamos hablando. Volatilidad. Son conceptos que ustedes tienen que entender. Todo esto lo vamos a ampliar. Esto es una introducción. Lo vamos a ampliar cuando empecemos a operar, cuando empecemos a aprender estrategia, cuando empecemos a saber lo que realmente son los contratos. Ahorita estamos hablando del contrato en general. Pero estos son conceptos que desde el día 1 ustedes tienen que entender, porque vamos a hablar muchísimo de volatilidad, vamos a hablar muchísimo de muchos factores y ustedes tienen que ir anotando esos conceptos para que no se los olviden, pero estos son los más importantes. Y es importante porque esto depende del precio del contrato. Y el contrato varía según esto que estoy hablando. Y uno de esos elementos es la volatilidad, la que también tienen que tener presente. ¿Y qué es la volatilidad? Bueno, matemáticamente, la volatilidad es una medida de la frecuencia e intensidad de los cambios del precio de un activo o de un tipo definido como la desviación estándar. Escuchen ahí, desviación estándar. También vamos a hablar muchísimo en el futuro de desviación estándar. Anoten ahí, de dicho cambio en un horizonte temporal específico. Se usa con frecuencia para cuantificar el riesgo del instrumento. La volatilidad habla sobre los movimientos del precio de un activo en un tiempo determinado. Se utiliza mucho el sistema Gauss, la campana Gauss, para determinar eso. Eso es más fuerte, pero en toda campana hay variaciones estándares. Esas desviaciones son las que te dan el movimiento o el desplazamiento del precio. Cuando tú estás dentro de la desviación estándar, dentro del movimiento, tú sabes cuánto se puede mover ese precio. Y entre más se pueda mover el precio, entre más alejados estén los parámetros de moverse el precio, más volatilidad tiene. Entonces, entre más volatilidad tiene, se dice que es una operación más riesgosa. Por eso es que la volatilidad, ustedes escuchan mucho volatilidad, que el riesgo, y ustedes no saben en realidad qué significa. Significa que el precio se está moviendo abrupto, se mueve muy rápido y se mueve en niveles de picos muy exagerados. Eso es volatilidad. Si en un día una acción se mueve $5 y el día de mañana, según su estadística, se mueve 20, se dice que esa acción está ahorita altamente volátil. Entonces la volatilidad tiene que ver con los cambios bruscos del precio. Hemos llegado a la parte de preguntas. Esto es facilito, duro, muy rápido. No es tan difícil. Se han parado aquí para escuchar todo esto. Pero en las preguntas está la base de todo. Antes de comenzar con las preguntas, yo te voy a dar mis recomendaciones finales para que tú puedas operar contratos de una forma inteligente y para que estés claro dónde estás metido. Esta clase tiene el fin de que ustedes se orienten, se instruyan y sean traders de contrato. Por supuesto, al entender las bondades y los riesgos que también influyen, que no están aquí, porque en realidad yo no los veo riesgos, son simplemente sentido común, ustedes van a poder determinar si quieren ser traders, inclusive inversores con los contratos, porque sí se puede invertir con contratos. Si sabes qué estás haciendo. Ahora, cuando operamos con contratos, tendemos a ganar dinero rápido. Tendemos a hacer plata rapidillo. Usted mete un contrato, pone $100 y puede terminar ganándose $500. Eso es verdad. Eso no es mentira. O sea, eso no es vender humo.
Se ve, lo hemos visto y muchos de ustedes lo han saboreado. O los que son nuevos lo van a saborear. Va a pasar. El problema es que cuando pasa eso, no entendemos por qué ganamos. Y no entendemos que como pasó eso, también podemos empezar a perder dinero. Y es ahí donde los contratos fallan. Cuando el trader no entiende lo que es un contrato y no entiende cómo ejercer el derecho o cómo no ejercer el derecho o por qué inclusive está ganando o por qué inclusive está perdiendo. Habrá momentos en que el precio no se mueva y usted verá que su contrato sube de precio o baja de precio y usted dice, pero ¿por qué está pasando esto? Y usted aprenderá aquí por qué está pasando esto. Habrá momentos que usted compre un contrato y el precio va a su favor y el contrato está perdiendo dinero. Y usted sabrá por qué está perdiendo dinero. Y lo mejor de todo esto es que sabrá evitar esos momentos para que no pierda dinero. Hay muchos factores que influyen en el contrato y todos van a estar abarcados acá o la mayoría, pero quiero avisarles desde una. No hay forma de que yo te pueda enseñar todas las variantes de un contrato sin que tú operes. Pero lo que sí hay forma es que yo te enseñe todo lo que no debes hacer en un contrato o aprender todo lo que influye el contrato para que evites darte malos momentos o tener malos momentos cuando estás operando. Y está en ti practicar todo lo que te estoy diciendo e investigar todo lo que te estoy diciendo y revisar todo lo que te estoy diciendo para que todos los días seas mejor trader. El trader no se hace ni se nace, se crea. Un trader no nace siendo trader, ni mucho menos puedo convertirte en trader. Te digo, ya te graduaste, eres un trader profesional y mucho menos de contrato. No puedo, yo no puedo decirte que cuando tú termines este curso, tú vas a ser un trader profesional de contratos. No te lo puedo decir. Lo que sí te puedo decir es que si prestas atención y haces exactamente lo que te digo, tú vas a ser un tremendo trader y vas a tener altas probabilidades de conseguir rentabilidad en los contratos. Y puedes ganar bastante billete si tienes perseverancia, pero eso sí, entendiendo el riesgo, porque así como lo ganas, también lo puedes perder. Tendrás la tentación de una vez que yo te enseñe estrategia, querer casarte con una sola estrategia, porque es la estrategia que te da dinero, teniendo en cuenta que no siempre esa estrategia funciona para el momento en que el mercado existe. Por eso te voy a enseñar varias estrategias. La mayoría de personas cuando van a clases de contratos les explican algo que vas a entender que se llama call y algo que vas a entender que se llama put. Ahorita sonará chino para ti, pero cuando termines este curso sabrás que no es chino. Y habrá personas que solamente operarán el resto de su vida con esas dos cosas, sin saber que se pueden unir y que se pueden crear estrategias. Y estarán haciendo, quizás estarán tentados a formar parte de un mundo de espejismos donde creerán que están ganando, porque en un mercado direccional, claro que vamos a ganar, o de repente estarás perdiendo y no sabrás por qué estás perdiendo. Habrán personas que estarán tentados a abrir operaciones que se vencen en 7 días, simplemente con el hecho de ver que el contrato está muy económico y que podrías ganar mucho dinero sin darte cuenta los riesgos que hay cuando tú abres un contrato a menos de 7 días. Todo eso lo vas a entender acá. Yo me comprometo contigo para que lo aprendas. Y no lo vas a aprender como están en mis videos. Lo vas a aprender lo más fácil, eficiente y hasta complicado, porque van a ser conceptos complicados que yo te los voy a poner lo más sencillo posible para que los mastiques, para que los digieras y para que los apliques. Sería injusto de mí darte este curso como lo doy en YouTube. Yo voy a poner lo mejor de mí para que lo aprendas. Inclusive en este video que está grabado y que puede que lo veas grabado, voy a poner lo mejor de mí para que lo aprendas. Constas con más de 8 profesores o 6 profesores a lo largo de esto, donde cualquiera de ellos te podrá ayudar.
Mientras estés en la Academia Atrévete, cuentas con tutores que te pueden ayudar. Mi persona y otros que existan en esta academia al momento que estés viendo este video o al momento que estés en la Universidad Atrévete. Lo importante es que sepas que cualquiera de esos profesores van a estar capacitados para ayudarte y yo estaré muy cerca de ellos para que te ayude. Créeme, yo estaré muy cerca de ellos y en el momento que ellos no puedan ayudarte, yo estaré ahí para ayudarte. Espero que te sientas cómodo, bienvenido y espero que tu mente haga puff cuando aprendas a hacer billete, porque aquí es donde se hace billete. Cuando hablo de acciones, hablo de inversiones, hablo de en un futuro a largo plazo, pero cuando hablo de esteroides para hacer dinero, estamos hablando de contratos de opciones americanas. Así que bienvenido, sácale el mayor provecho y a partir de la próxima clase comenzamos. Vamos con las preguntas entonces. Adelante con las preguntas. Nos fuimos con el movimiento. ¿Quién tiene preguntas? No puede ser que fue muy claro. Demasiado. Excelente, no hay preguntas. Muy bien. Mira, Drew, yo sí tengo una pregunta. Adelante con la Como pregunta. nos servirá a todos. Cuando hablas de ejercer el contrato antes de la fecha de dividendo, una vez que lo ejercemos, tenemos las 100 acciones y podríamos cobrar dividendo al siguiente día. Esto pasa con todos los activos que pagan dividendos. O sea, tú puedes tener las acciones un día antes de los dividendos y cobrar esos dividendos. Sí, por supuesto. Y lo mejor de todo es que puedes tener las acciones un día antes de los dividendos y venderlas un día después de los dividendos y tener las acciones y tener los dividendos. Por eso vienen las asignaciones tempranas. Excelente, excelente. Por eso es que vienen las asignaciones tempranas. Agarran las acciones y release el contrato nuevamente. Release y vuelven a comprar otro contrato. Y listo. Y tienen los dividendos. Muy bien, pero eso lo vamos a ver más adelante. Vamos entonces a concluir esta grabación. Qué corta fue, qué maravillosa. Y muchísimas gracias. Así que los puntos son, muchísimas gracias. Vamos entonces a pasar al siguiente día de curso, el siguiente curso, que lo van a ver, pero primero entiende este muy bien. ¿Ok? Hasta aquí la grabación.